92.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. There's magic everywhere. Look at me standing here on 17:42 en toda la República Argentina, y ahora tenemos el gusto de presentar a Miguel Ángel Beso. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Miguel. Un gusto, ¿cómo les va a los dos? La voz de la ciudad acá, la Carla, que la escucho en todos lados, no sé qué hace, que esté en todos lados. Muy trabajado. Yo digo, debe ser una voz muy pero tan parecida, decía yo. Bueno. Y por otro lado te veo a vos en condiciones primaverales. Muy bien. Sí, mejor momento. Estás en tu mejor momento, sí. Olvídate. No hablemos del productor general. Él también. Que los otros días lo escuché a las 6 de la mañana, no podía creer que tuviera esa vitalidad a las 6. A las 6 de la mañana. Por lo menos en la voz, no sé cómo habrá sido el resto del cuerpo, si le respondía del mismo modo, ¿no? Y los jueves que se levanta a las 6 y termina con los programas acá hasta las 11 de la noche. Una locura. Una actividad realmente profesionalizada, ¿no? Bien, acá estamos. Tuvimos la elección, después de la elección no me tocó venir, pero ahora, me parece que es momento para evaluar algunas cosas, no sé cómo lo ven ustedes. Sí. ¿Qué es lo que más destacás? Hay un montón de cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que más destacarías de Para no de las repetir PASO? Muchas cosas de las que dije, yo se me ocurrieron 3 o 4 puntos que pensaba más temprano. Lo que es evidente es que el oficialismo nacional ha tenido un traspié importante. Traspié que, a jugar por los resultados de cómo cambió el mapa nacional, traspié que básicamente no ha significado, en términos generales, un crecimiento de la oposición de la más fuerte, ¿no? Que es Juntos por el Cambio. No ha habido una acumulación de votos de ese lado a partir de que perdió votos el oficialismo. En todo caso, pareciera que ha habido una traslación a algunos partidos menores en muy poca proporción y mucha gente que no fue a votar. Esa es la primera sensación, ¿no? Que son dos datos no menores en el sentido de que uno supone que puede haber un traslado de votos a la oposición, ¿no? Y en términos generales, los puede haber habido, pero en términos generales no es lo que se ve, ¿no? Y lo otro que tomé nota es, sin ser un analista, porque no me gusta mucho entrar en detalles, sí en algunas cuestiones de orden del resultado de los partidos políticos que me interesan. La otra cuestión es que se trata de una elección legislativa. Las elecciones legislativas nunca reflejan el total de lo que puede ser la elección de un ejecutivo, cuando elegimos presidente, gobernador o intendente. Es muy refinado el voto de los argentinos en ese sentido. Claro, es diferente, toma otras opciones, equilibra, marca límites, de forma tal que, esta lectura no puede ser lineal, creyendo que de esta manera se puede adelantar los resultados del futuro, sobre todo los que no son elecciones legislativas, sino ejecutivas. Esto lo quería destacar sin dejar de tener en cuenta el traspié del oficialismo, que fue muy importante, ¿no? O sea, eso no lo podemos dejar de mencionar. Tampoco crecen las terceras opciones. No hay terceras opciones que crezcan. Mira, yo he hablado con muchos dirigentes estos días de distintas opiniones, ¿no? Dirigentes experimentados, algunos con vida pública, muchos ya no tienen vida pública. Y todos coinciden en que es enormemente difícil crear una opción a estos dos grandes bloques. Por lo tanto, los únicos que asomaron la cabeza con algún crecimiento fueron los que tomaron el discurso de la dura crítica a los partidos políticos, metiéndolo hoy diciendo esto es una casta. De manera que los que votaron ahí, la gran mayoría votó en una crítica a los partidos políticos, a sus representantes y sobre todo a las propuestas, va todo eso junto.
Por lo tanto, el tema de la tercera opción no es menor. No aparece tercera opción, pero no es porque no haya. Nadie se anima a construirla porque los que intentan, los resultados no reflejan un crecimiento, salvo con un discurso que sigue hiriendo al tejido social, que es dividir más. Entonces, quienes tienen una mirada de convocar a distintos sectores a partir del diálogo, de una construcción que no esté mirando exclusivamente esta cuestión de pelearse todos los días, no es una opción que la gente mire, sobre todo porque tampoco los medios, cuando hablo de los medios nacionales generalmente, ¿no?, que tienen agendas muy diferentes a los medios regionales como los que tenemos acá. Los medios nacionales se mueven por títulos, como hemos hablado en otros programas, y el dirigente que quiere aparecer en algún lugar tiene que generar un título. Por eso aparecen dirigentes que uno está ayer, ni siquiera son dirigentes, algunos son personas aparecidas con una estrategia mediática solamente, ¿no? El otro tema es, bueno, no es menor decir que estos partidos chicos que han crecido, los poquísimos que han crecido, crecen a costa de desacreditar la Constitución Nacional, porque destruyen los partidos políticos. No sé cuál sería la forma de canalizarlo. La Constitución claramente dice que los partidos políticos son los canales a través de los cuales se expresan las ideas y la gente vota. Esto es por enojo, por falta de representatividad, porque nadie se anima con la tercera opción, pero en definitiva no hablo de la gente que votó, sino de los que toman este camino de la opción agresiva, como pasa en Capital Federal. Realmente lo que hacen es desacreditar el sistema como tal. Lo segundo, la economía cotidiana fue vital en esta elección, ¿no? Me parece que esto está fuera de discusión. El valor del dinero, el esfuerzo de la gente, la imposibilidad de emprender proyectos importantes, no es solo no llegar a fin de mes. Ya de los que estaban en pobreza extrema, hay muchísima gente que tiene múltiples inconvenientes y ya las tarjetas de crédito no aguantan más y los intereses son muy altos, por lo tanto hay mucha gente que ya las tira, las tarjetas de crédito, porque saben que... Entonces, digamos, la economía cotidiana fue, me parece que la clave del resultado de la elección, ¿no? Más allá de otras cosas, que sí hay gente que toma otras variables para decir, mira, yo no voto el oficialismo, o sí lo voto, pero la economía me parece que fue clave. Siempre que la economía no funciona, no olvidemos que esta elección fue después de una pandemia histórica a nivel mundial, que atravesó a todos los países, y que entiendo que alrededor de la mitad, un poco más de los países que han tenido elecciones después de la pandemia, no les ha ido bien a los oficialismos, ¿no? Esto de la... ¿Cómo votó la gente? La sensación que tenía yo que al no decidirse por una tercera opción, no encontrar canales para manifestar la intención de voto, terminó haciendo un equilibrio entre el voto castigo, porque la economía no me funciona en la de todos los días, y votar en contra del oficialismo a partir del desgaste que tiene después la pandemia, donde el oficialismo no había hecho muchos méritos para lograr una mejor elección. Después diría algunas cosas sobre cómo se comporta la oposición en todo esto, ¿no? Pero digo, a primera vista, ¿no? Hay una... A mí lo que me preocupa es que se van cerrando puertas para la esperanza, y lo voy a decir por qué creo esto, ¿no? ¿Qué pasó después de la elección? Unos días después. Según lo que yo entiendo, es una interpretación mía, debe haber otras mucho más valiosas, yo solo estoy haciendo aportes y disparadores, a ver cómo lo ven ustedes, que son buenos analistas también de lo partidario, es que el gobierno reacciona en primera instancia con errores importantes desde el punto de vista estratégico, con un enfrentamiento que no necesitaba cartas, necesitaba juntarse, pero parecía que hacía falta resolver algunas cuestiones internas mostrando para afuera que eran distintos. No entiendo, eso no sé qué pasó, creo que no fue acertado. Debieron haberse juntarse los que se tenían que juntar,
que no hace falta repetir quiénes son, y tratar de unificar después de una derrota importante, así como se seguía con esta situación. La reacción después de eso fue mucho mejor. Salieron a buscar los jugadores con más oficio. A algunos les puede gustar y otros lo pueden no gustar y rechazar incluso los que vienen. Yo, por ejemplo, personalmente no me gusta algunos que han integrado, sobre todo el jefe de gabinete. Creo que el partido gobernante tenía muchos dirigentes de oficios, pero bueno, se optó por ese. Lo que nadie puede negar, que los que han entrado al menos en un 80% han ido a buscar gente de mucho oficio para que este tránsito sea jugando con los jugadores que más partidos tienen en cancha, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que sí, es un acierto más allá de que a mí me guste o no me guste quienes lo integran. El camino no se puede improvisar, hay que tener cuidado. El presidente pretende ahora, y me parece acertado, querer dar señales de federalismo. No alcanza a correr en La Rioja. El presidente anterior tomó 2 o 3 decisiones en favor del federalismo y otras nada que ver con el federalismo. Y el actual gobierno sigue siendo deficiente en el tema del federalismo, o sea, se sigue mirando todo desde la capital federal. Creo que es lo único que coincide el gobierno anterior con este. Es una cuestión muy lamentable, digo, justo el que a mí no me gusta mucho termina siendo un símbolo del interior, porque es el único que aparece, el jefe de gabinete. Por lo tanto, me preocupa mucho esto del federalismo. Se sigue viendo la Argentina de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es notable, las agendas siguen siendo las mismas, no se termina de discutir los temas importantes para el interior y la producción está en el interior, que es donde tendría que estar puesta toda la carne en el asador, porque si no crece la producción y si no hay un desarrollo de las regiones, el desarrollo regional no va a llegar, el desarrollo nacional no va a llegar nunca. El último punto, y después vamos, si me ayudan ustedes, vamos hablando de otras cosas. Va a ser el penúltimo, porque me salté uno. Es el tema de cómo están integradas las listas. ¿Cómo están integradas las listas? Bueno, lo que llama la atención ahora es que los derrotados, en general, o los que han triunfado, salvo algunas excepciones que las hay, en general son personas que o llegaron a la lista por indicación del gobernador o de los dirigentes sobresalientes de uno de estos grandes bloques, o llamando a Buenos Aires. Cada vez hay menos listas que tengan la independencia de que la gente diga qué buen dirigente, por eso yo voto esta lista, lo que le da mucho poder al legislador nacional. Cuando el legislador nacional depende del apoyo de algún capitalino de Capital Federal, cuando depende del empuje, el dedo o el sostenimiento de su candidatura a partir de algún dirigente que es su gobernador o algún intendente de mucho peso en el país, o que surge con el aval de un porteño, bueno, luego le responden a ellos. No hay este feeling que se viene perdiendo de aquel que ganaba una elección peleando en su territorio, ¿no? Uno puede decir, las PASO sirvieron para ordenar esto, en parte sí. También habría que ver cuánto gastaron los candidatos en las PASO, porque aseguro que a nuestra una de las voces más conocidas de la ciudad, que es Carla, con 150 millones de pesos la hacemos diputada nacional también. O sea, y lo digo con toda seriedad, digo, sí, tal cual. Porque la capacidad no le falta, como a vos tampoco, lo que falta es con qué se hace, ¿no? Claro. Entonces, esto también no es un tema menor. ¿A quién le responden después esos legisladores? Y esto es muy preocupante porque entra en juego la representatividad. El último punto que quería mencionar era este inconveniente largo, histórico. Platón siempre decía que las ciudades se iban a dividir entre las ciudades,
los barrios con los barrios, no eran barrios en ese momento, era otro modo organizativo, que en definitiva siempre iba a haber divisiones. Pero precisamente los dirigentes partidarios, dirigentes políticos son muchos más, pero dirigentes partidarios, quizás el gran mérito deba ser lo que Francisco le llama los héroes del futuro, que son los que sepan articular los grandes consensos, los grandes acuerdos en donde las coincidencias se sobrepongan a los enfrentamientos permanentes. Digo esto sobre todo porque si se sigue priorizando el enfrentamiento, podría haber 10 ejemplos, y si alguno recuerda uno de hoy o de ayer, díganlo, porque debe haber mucho más. Siguen los dirigentes agrediéndose personalmente y descalificándose, y ahora con jugadores de oficio del gobierno nacional les salen a contestar en el mismo tenor, y la pregunta sería la siguiente: si el gobierno actual vuelve a ganar las elecciones, el oficialismo se sobrepone. Es difícil, ¿no?, darle vuelta al resultado, es muy difícil. Pero bueno, uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Esto no lo podemos aseverar. Lo que sí está claro, que puede seguir un gobierno con apoyo popular. Si no gana el oficialismo y se preparan otras condiciones para la pelea del 2023, ¿qué pasaría si gana la oposición? La sensación que tengo yo es que el que gobierna piensa que a partir de ahí trae la salvación y trata de sostenerse, pero lo que enfrentó de tal modo al que gobernaba antes, que perdió los hilos conductores para un acuerdo en esa pelea de oficialismo-oposición, cuando la torta se da vuelta y gobierna el otro tampoco lo deja gobernar. Y la agresión es permanente. O sea, digo, este eterno circuito nos hace muy mal, y yo escucho gente que no es que se quiera ir del país porque el país no tiene posibilidades. Intuitivamente, mucha gente que es joven y no tan jóvenes, y quizás inconscientemente detectan que cada uno que gana sabe que carga ya con una mochila muy pesada, que aguantar a la oposición, que le va a hacer la vida imposible, porque desde ese lugar logran títulos, notoriedad pública, y desde ahí pueden volver al gobierno. ¿A qué lleva esto? A que no haya políticas públicas, a que sea muy difícil construir los grandes acuerdos nacionales. Ya sabemos que todos pensamos distinto, ya lo sabemos. Si no hay articulación de políticas públicas, no se puede salir de esta situación con este gobierno o el que vaya a venir. No van a ser salvadores ninguno de los que se llaman salvadores, ni juez diciendo que todos son horribles salvo él, que parece ser el perfil más bonito, ni tampoco el oficialismo justificando errores injustificables. Me parece que un baño de humildad le haría mucho bien a la Argentina, solo por el hecho de depositar esperanza en mucha gente que quiere creer en el futuro de la democracia argentina. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, en primer lugar, no anoté, pero hay algunas cuestiones ahí, no te quería interrumpir, ¿no? Pero en primer lugar, lamentablemente, los acuerdos políticos no se logran por una visión transformadora y trascendental de los protagonistas, sino porque se encuentran en crisis. Los partidos o las fuerzas políticas quieren acordar cuando se sitúan en situación de crisis, ¿no? A ver, nos juntemos para sacar a uno, para ganarle a otro. Es por la crisis de las fuerzas políticas que surgen los grandes acuerdos. Sería bueno ahí que hagas un comentario también sobre si las coaliciones están funcionando, ¿no? De la Rúa, la actual, la anterior no tuvo tanta crisis porque el radicalismo estaba más débil. Yo no sé si el radicalismo ya existe como partido o como una parte de una coalición, ¿no?
Pero me gustaría tu opinión sobre eso. Una coalición ejecutiva hasta ahora no ha dado frutos en el país. Sí, una coalición legislativa como si las tuvo Juntos por el Cambio, digamos. El radicalismo, si tenía alguna representación, no era en el Ejecutivo propiamente dicho, sino más bien en el Parlamento. Las experiencias de la Argentina, ¿no? Así los países vecinos, porque por ejemplo, es muy sueltito de cuerpo, el Pepe Mujica dijo, aprendan de la experiencia uruguaya, como si nosotros fuéramos uruguayos. Acá no se pueden exportar modelos, ¿no? Bueno, en la Argentina no se puede, a la luz de la historia, o no son viables las coaliciones en el Ejecutivo, al menos, ¿no? Después quería puntualizar en esto de las PASO, ¿no? Creo que es una herramienta que puede fortalecer al sistema democrático, pero no si los dedos vienen desde Buenos Aires, ¿no? Hicieron en Córdoba, solamente hubieron 3 fuerzas políticas que compitieron en las PASO. Claro. Y que eso podría dar una oxigenación y esta articulación nuevamente con las bases. Ese es un problema grave, Marcos. Un problema grave. Porque... O sea, hay gente, digamos, ¿quién sería hay muchos que no saben cuáles son los diputados nacionales por ejemplo, yo no sabía quién era la senadora nacional después de juez, como tampoco sabía de muchos del oficialismo, ¿no? Del Frente de Todos. No los reconozco, no sé quiénes son. Bueno, tiene que ver con nuestra conciencia, nuestra idiosincrasia hiperpersonalista, ¿no? Acá se dice que ganó, bueno, la lista que apoyó a Macri, que apoyó a Burrich, la lista los senadores de Juan, los senadores de Cristina, y terminamos referenciándonos en personalidades que no nos van a representar en este turno electoral, al menos. No se votó tanto por quienes integraban la lista, sino por quienes ponían la caripela detrás de ellos, ¿no? Arrastrando votos. Después lo otro, respecto de lo del federalismo, sí, o del gabinete, mejor dicho, hay que recordar que todos tienen una experiencia de gestión previa en el ámbito donde están desempeñándose ahora, menos Santiago Cafiero. Tengo un poco de temor lo que vaya a hacer Santiago Cafiero en relaciones exteriores, un lugar que también Felipe Solá no era el más idóneo, pero no se puede improvisar. Son temas delicados. Son temas delicados, sí. Y respecto de lo de Mansur, bueno, hay enormes ruidos y esquirlas que se han abierto a partir de la incorporación del gobernador de Tucumán, pero también es cierto que se lo propusieron a Uñac de San Juan, a Quintela de La Rioja, y dijeron, sí, no, esta papa caliente yo no la agarro. Sí. Así que es difícil, digamos, asumir. difícil. Yo me olvidé de mencionar esto, Hacemos por Córdoba, que fue una tercera opción en Córdoba, hablo solamente. Sí. Me parece que es el que se manejó independiente de los dos bloques, ¿no? Y que logró una importante cantidad de votos si uno la mide en términos de tercera opción. No sé cómo será hacia adelante, pero bueno, no la había mencionado y creo que era una tercera opción en Córdoba, ¿no? Sí, puede ser. Y después lo otro respecto de lo que hablabas del ausentismo, y creo que esto es lo último, el electorado al Frente de Todos fue muy benévolo, porque no fue a votar una lista opositora, o quizás sí, pero en menor medida. Mira, tengo un datito acá, que en el 2019, en relación, elecciones 2019, elecciones 2021, el presentismo a nivel nacional, en las mesas donde era fuerte Juntos por el Cambio, el presentismo alcanzó el 72%. Faltó gente a votar, pero alcanzó el 72%. En las mesas, donde el Frente de Todos hizo considerablemente fuerte y robusto en el 2019, hubo un ausentismo de más del 50%. Ausentismo. Es decir, que los votantes, a grosso modo, ¿no?, a brocha gorda del Frente de Todos, en vez de ir a votar a un contrario, dijeron, yo no voto. Y también que las PASO son una instancia donde por ahí hay más... donde se dan algunas licencias a la gente respecto de votar o no votar, ¿no? Exactamente, sí. Así que en ese sentido creo que Juntos por el Cambio es el techo, ha alcanzado el techo, al menos aquí en Córdoba, y después quienes van a sumar más van a ser las listas peronistas, las Hacemos por Córdoba y la Frente de Todos. Sí, básicamente me parece que el gran problema en la Argentina hacia adelante es esto que puntualizabas en una parte vos de tu reflexión, que yo apunté al final, que es, si sigue dando vuelta la rueda en el mismo sentido, no salimos de este circuito enfrentativo permanente, donde para hacerse notar cualquiera dice cualquier cosa. Yo vi, no es que todo el mundo, hay algunos que fueron excepción, no lo hicieron, pero son poquitos, son muy poquitos. Qué sé yo, un ministro hoy corrió la Biblia del lugar. Son cosas que decir, fue para, ¿qué importancia puede tener? Sin embargo, los medios le dan una trascendencia. Sí, tal cual. Porque bueno, él no quiere votar con la Biblia, no tiene más que decir que no digan esa parte. Claro.
Digo, estas cosas no le hacen bien a una sociedad que está muy lesionada por los enfrentamientos, porque hay que acordarse que quedan lesiones, lesiones psíquicas en el inconsciente colectivo, donde hablar de Juan o de Pedro, yo por ahí pienso distinto, muchas veces menciono a algunas personas que siento que estamos en las antípodas del pensamiento, pero bueno, uno termina sabiendo que quien fue legitimado por el voto al final es el que hoy en la democracia tiene esa representatividad. Pero me preocupa mucho esto de los enfrentamientos, porque parece que no aprendemos, y esto es delicado porque quien tiene un proyecto a mediano y largo plazo tiene problemas graves si es una persona común, que no tiene medios. No hablo de un pobre, de una persona que la pelea todos los días. No puede encarar ningún proyecto nuevo y no tiene expectativas de futuro en este enfrentamiento, porque no sabe si esto alguna vez va a terminar o va a durar 50 años esta discusión y esta agresión, ¿no? No sé cómo lo ves, Carla, vos como No, yo óptica, breve porque ya nos estamos quedando ya sin estamos tiempo, pero coincido en muchos aspectos de lo que venían hablando. Además de la falta de federalismo, creo que con los nuevos nombramientos de los nuevos ministros, creo que algo que falta y es el feminismo, porque fue parte del contrato electoral que tuvo Alberto Fernández en su campaña, y claramente creo que esa es una de las falencias muy grandes, porque incluso tenemos 2 ministras mujeres, Carla Bisotti. De 21 ministros. Claro, exacto. La verdad que ahí también hay una falla muy, muy grande y también puede llegar a ser una repercusión negativa para el Frente de Todos en las elecciones generales. Y muy importante lo que decís vos, lo que era muy importante, porque fíjate, por ejemplo, Hacemos por Córdoba, su estrategia fue centrar en la mujer. Claro. En la imagen de la mujer. Salvo que estaba amparada por el gobernador, pero muy criticada la campaña también. Más allá de eso, pero digo, hay algunos que miran y se dan cuenta que la mujer tiene un peso muy importante hoy y no está de más de decirlo. Bueno, es una manera de ver. La verdad que en los programas que vienen seguiremos con temas más de fondo, de contenido. Esto no es más que hacer una mirada somera sobre lo que ocurrió y las cuestiones que pueden aportar o no, siempre con el equilibrio de saber que uno trata de sumar con la mejor buena fe, y creo que con 2 jóvenes de lujo como ustedes es mucho más fácil. Bueno, muchas gracias por las palabras, Miguel. Un oyente nos manda: extraordinario el flaco que está hablando ahora. ¿Qué será? Mi hermano. No tengo hermano, no. Así que bueno, un placer escuchar tus columnas como siempre. Así que bueno, nos despedimos y será hasta dentro de 15 días, Miguel. Bueno, un abrazo grande para todos y gracias por... Cada vez está mejor el recibimiento. Bueno, gracias, Miguel. Intentaremos superarnos día a día. Sí, tal cual. Nos vemos. Pasó por el aire de GPS de Noticias nuestro columnista Miguel Ángel Beso en su columna de análisis de realidad política y social. El tema de hoy: pasaron las elecciones. ¿Y ahora qué? Because you're there.